Uy, le lleva todo mucho tiempo. ¿Qué tal eso, no? Yo no sé si Joana no está congelada. ¿Nos estás escuchando, Joana? Sí, No, yo los escucho perfectamente. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con ya Pero es una... ahí que está lento el internet. Vamos a arrancar entonces con la primera clase Sí. correspondiente al 15 de agosto. Y ya vamos a compartir esta clase. Muy bien. Joana, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, eh, aquí en esta primera clase, de alguna manera, como el énfasis está en este nivel de organización que les indicaba de ecosistemas, vamos a detenernos en el inicio del curso justamente en lo que es eh, el origen del propio término de ecosistemas, la evolución de cómo se construye los marcos de análisis en este nivel y obviamente cómo se conecta esto con la limnología. En este sentido, en este primer contacto, vamos a estar tomando como puntos de análisis es el origen del término, bueno, qué entendemos por ecología y cómo ha evolucionado en el tiempo. Vamos a detenernos un segundo en esta distinción entre ecología, ecologismo y ambientalismo. Algunas reflexiones sobre, bueno, cuáles son las preguntas que de alguna manera orientan o guían el trabajo en la ecología, aproximaciones de distintas combinaciones de generación de conocimiento que utilizamos en este campo y luego vamos a, sobre estos puntos, subrayar algunos énfasis del curso de limnología y luego vamos a concentrarnos en lo que es el origen y la evolución de la ecología de ecosistemas, los aportes que vienen del campo de la ecología terrestre, los aportes que vienen del campo de la ecología acuática. Después vamos a estar hablando un poco sobre la naturaleza de los sistemas que estamos estudiando y entenderlos si son sistemas probabilísticos o determinísticos, ¿tá? Y vamos a cerrar eh, este componente con el tipo de intercambios que hay en estos ecosistemas en términos de si además de los intercambios de materia y energía hay algunos otros tipos de intercambio, como por ejemplo los de información. ¿Tá? Todo esto va a estar en este primer eh, archivo. A ver, la ecología, si vamos al origen, digamos, del término, lo podemos traducir como el estudio, digamos, del entorno. El término oiko significa casa, casa de la familia. En definitiva, lo que el término nos está indicando es el estudio del entorno o del ambiente en que se encuentran organismos, comunidades de interés, ¿no? Ese fue el origen del término y la ecología básicamente es una disciplina que podemos encontrar sus primeras raíces a, a finales del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX. Fíjense estas dos definiciones que son de 1870 y 1890. Haeckel decía, la ecología es un grupo de conocimientos vinculado a la economía y la naturaleza, investiga todas las relaciones entre los animales y su ambiente inorgánico y orgánico. ¿Tá? Acá ustedes tienen que tratar de situarse en el contexto, pero aquí no existe la ecología como tal, ¿no? Sino que es una disciplina que comienza a formarse, a integrarse, y básicamente es un campo de conocimiento que surge de la interacción de la física, la química, la botánica y la zoología. ¿Tá?
Eh, Fíjense que en esta definición de 1890 se encuentran, se identifican tres divisiones naturales en el campo de la biología, lo que se llamaba, lo que en ese momento se entendía como morfología, fisiología y ecología, ¿no? Bueno, entender la, la morfología de los organismos, cómo funcionan y dentro de qué ambientes son los que se encuentran y cómo interaccionan entre sí. ¿Ah? Ya luego empezamos a tener las definiciones más actualizadas, ¿no es cierto? Y ya en 1961 aparece esta definición que, fíjense, define a la ecología como el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos. ¿Está? Aquí, obviamente, en esta definición hay un énfasis muy marcado, sobre todo en el nivel poblacional, ¿no? Trabajando tratar de entender dónde están las especies, cómo se asocian las especies, cuáles van juntas y cuáles no, ¿no es cierto? Y tenemos una definición de Odum, de Eugene Odum, 1963, que el objeto de la ecología es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Este autor, Eugene Odum, es quien trae, digamos, la teoría general de sistemas al campo de la ecología. Y si tenemos que, digamos, identificar el padre de lo que hoy llamamos la ecología de ecosistemas, es justamente los hermanos Odum, ¿no es cierto? Que son los que empiezan a trabajar ya con este enfoque bien claro, ¿no? Eh, como veíamos, como estábamos indicando hace unos minutos, este campo es, en cuanto a niveles de organización de análisis, los involucra a todos. Es decir, si bien nuestro énfasis está en los niveles más complejos, vamos a estar analizando fundamentalmente a nivel de ecosistemas y comunitarios, vamos a estar haciendo algunas conexiones con procesos globales, como los cambios que están generando varios cambios globales, como el climático, de la crisis de biodiversidad o las grandes transformaciones de uso de suelo, pero incluso cuando estamos analizando determinados procesos, apelamos al conocimiento que tenemos en los niveles inferiores de organización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel de productores primarios, como por ejemplo las plantas acuáticas, vamos a estar haciendo referencia de repente a la diversidad que tiene de modos de fotosíntesis, y bueno, ahí estamos hablando de mecanismos moleculares, modos de fotosíntesis, etcétera, ¿no? Entonces, un mensaje clave aquí es que no tenemos que ver estos niveles de organización como compartimentos estancos, ¿no? Interactúan entre sí, y si bien nuestro foco está un poquito arriba en esta trama, muchas veces vamos hacia los niveles inferiores, o por ejemplo la interacción entre organismos a través de sustancias aleloquímicas o otros. Estamos mirando otros niveles de organización, además del ecosistémico y el comunitario, ¿no? Eh, Aquí tenemos un cuadro más detallado de los niveles de organización, y viene con una definición para no confundirnos, bueno, sobre todo los que se vinculan más a la ecología, qué significan, ¿no? A nivel poblacional, básicamente estamos hablando de grupos de individuos que se reproducen e interaccionan entre sí. Cuando estamos hablando de comunidad, nuestro objeto de estudio son justamente grupos de poblaciones de especies diferentes que interaccionan entre sí en un espacio y tiempo dado, ¿no? Cuando estamos hablando de interacciones, estamos hablando de predación, competencia, herbivoría, todos mecanismos que vamos a ver en el curso denominamos interacciones tróficas directas, pero también vamos a ver que existen todo un universo que es muy importante de interacciones tróficas indirectas, ¿no? Como efectos en cascada trófica, competencia aparente, etc.
Cuando estamos hablando de ecosistemas, básicamente lo que estamos analizando es un sistema que comprende un conjunto de comunidades y su entorno biogeofísico. Cuando estamos hablando de biomas, básicamente lo que estamos hablando son áreas del planeta que justamente comparten condiciones climáticas similares y determinadas formaciones vegetales. Cuando hablamos del bioma Pampa, que involucra parte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, nos estamos haciendo referencia justamente a una condición climática subtropical, con un rango de temperatura, un régimen de precipitación determinado, pero donde la comunidad que domina ese bioma son los pastizales. ¿Ah? Y bueno, y por último, la biosfera se refiere justamente al conjunto de biomas y de ecosistemas que ocurren en la superficie de la Tierra y que, bueno, en conjunto denominamos biosfera. ¿Tá? Estos son todos los niveles de organización y dentro de la ecología, en estos que aparecen las definiciones, son los objetos más, digamos, frecuentes o cotidianos de la ecología. De hecho, hace años, en muchos programas de grado o de posgrado, a veces la ecología se divide en tres grandes componentes: ecología poblacional, ecología de comunidades y ecología de ecosistemas. ¿No? Cuando tengan preguntas o dudas, por favor, nos paran, y lo mismo a ti, eh, Joana. Nosotros, desde el punto de vista de este curso, estamos adoptando esta definición muy operativa, ¿no? La ecología es comprender los principios que determinan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, combinando múltiples niveles de organización biológica y diferentes escalas espaciales y temporales de análisis. ¿Tá? Esto, como vamos a ver, tiene un significado bien preciso, en el sentido de que muchas veces vamos a estar analizando qué es lo que ocurre en el propio ecosistema acuático, ¿tá? Pero hay momentos que nuestra escala de análisis pasa a ser la cuenca hidrográfica, que comienza a ser el paisaje asociado, porque bueno, tenemos muchos procesos de intercambio entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos que nos son claves, sobre todo porque muchas de las características que observamos de los ecosistemas acuáticos están totalmente condicionadas por estos intercambios entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos. ¿Ah? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. ¿En el ciberespacio alguna pregunta, Joana? No, no, nada. Perfecto. Muy bien. A veces digamos, hay una confusión, o se mezclan los términos: qué significa ecología, ecologismo o ambientalismo. Eh, la ecología es una ciencia, ¿tá? Y obviamente tiene sus marcos teóricos y ha tenido una evolución que ya lleva más de 150 años, ¿no es cierto? Y tiene sus marcos teóricos propios, lo que muchos autores, como por ejemplo Edgar Morin, siempre mencionan que la ecología es un verdadero ejemplo de transdisciplina. ¿En qué sentido? Porque hay varias definiciones de transdisciplina. Morin sostiene que es una transdisciplina porque justamente se origina de aportes de disciplinas muy diversas como la física, la química, la biología, la botánica, la zoología, pero en el transcurso de todas estas décadas ya tiene su marco teórico que son propios, y a veces no es muy claro, pero ¿y esto de dónde venía? De la eh, química, de la física, de la botánica, y eso es... muchos autores utilizan el término transdisciplina para indicar justamente disciplinas que en su evolución se van nutriendo de muchos dominios disciplinares, pero luego ya tienen sus propios marcos teóricos, ¿no? Eh,
En cambio, cuando estamos hablando de ecologismo o ambientalismo, básicamente de lo que estamos hablando tiene que ver con justamente los marcos que nos damos en relación al uso de estos sistemas y de todos los servicios que proveen y las reglas de juego que establecemos como sociedad, formal o informalmente. ¿Tá? En definitiva, son campos que de alguna manera, digamos, eh, se mueven por objetivos y motivaciones que de alguna manera tratan de incidir en cómo estamos usando y gestionando estos ecosistemas. Que una parte de esas actividades pueden tener una base científica o a veces tienen bases que son más ideológicas, morales, etc. ¿Ah? Eh, y es bueno distinguir eh, todos estos distintos campos, ¿no? La ecología como sí, en última instancia, es una disciplina y aporta el conocimiento científico y obviamente también el análisis de los sistemas de gobernanza o los sistemas de gestión del agua también son sistemas que son objeto de estudio también científico y de varias disciplinas provenientes de las ciencias sociales y las ciencias políticas, ¿no es cierto? Pero que también pueden ser ámbitos de trabajos de organizaciones de la sociedad civil o grupos organizados que en definitiva están disputando cuáles son los usos predominantes o determinados usos, con qué intensidad hacerlo, con qué alcance, ¿no? Varios de estos aspectos lo vamos a estar analizando hacia el final. ¿Les parece bien? Muy bien. En relación a esta pregunta, ¿por qué, digamos, cuáles son los objetos fundamentales o las motivaciones de esta área de conocimiento que es la ecología, ¿no? Hay, digamos, hay un capítulo que podemos englobarlo dentro de esto que denominamos la curiosidad, ¿no? Es decir, tratar de entender cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿no? Y de alguna manera entender, es claro, la dependencia que nosotros tenemos con el agua y con estos ecosistemas, pero sobre todo entender cuáles son los procesos que ocurren en estos ecosistemas que de alguna manera aseguran el suministro de agua, los procesos de depuración de agua cuando reciben efluentes o externalidad de los sistemas productivos y por qué determinadas especies las encontramos en algunos tipos de ecosistemas y no otros, por qué algunos presentan en el verano floraciones de bacterias y otros no, y así sucesivamente. Porque algunos se nos llenan de plantas y otros no se llenan de plantas, como Laguna del Diario. Es decir, hay una serie de preguntas que son, a veces tienen un punto inicial práctico o de convivencia con el sistema, pero que en definitiva tienen un correlato muy básico de entender, bueno, por qué en algunos sistemas la producción primaria se canaliza por plantas acuáticas y por qué en otros por microalgas o cianobacterias, ¿no? Hay otro capítulo que no es menor que es, digamos, el de responsabilidad, ¿no? Que de alguna manera nos interesa estudiar la ecología y la limnología a efecto de entender cómo nuestras acciones de alguna manera están condicionando a estos ecosistemas, por qué determinadas acciones deterioran la calidad del agua o por qué asegurar la conservación de los humedales juega un papel tan clave en la conservación de la calidad del agua o en la integridad de estos sistemas, ¿no? Eh, o, digamos, entender los efectos de la sobrepesca, la fragmentación de hábitat, la pérdida de algunos de ellos, como zona litoral, humedales, la pérdida de biodiversidad, efectos
globales como el represamiento, la construcción de grandes represas, etcétera, ¿no? Pero hay algunos otros capítulos más que también es interesante traerlo sobre la mesa en el sentido de que muchas veces eh, eh, estos ecosistemas se han estudiado como modelos de análisis, ¿no? Sobre todo porque muchos sistemas acuáticos, en particular los lagos, son ecosistemas, son sistemas naturales que nosotros podemos delimitar relativamente fácil en relación a otros ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes están interesados en un pastizal, ¿no es cierto? A veces, bueno, ¿cuál es el límite físico que tenemos que trazar a este pastizal? Es el de la cuenca hidrográfica, es otro. Para muchos organismos, Es muy difícil. el límite. En cambio, en un lago, muchas veces nosotros, bueno, identificamos la línea de costa, tenemos más facilidad para poder establecer esos límites. Entonces, hay mucho lo van a ver ahora en el desarrollo teórico, hay mucho desarrollo de conocimiento básico de la ecología que se ha tomado como modelo los lagos porque son sistemas más fáciles de delimitar y en ciertos aspectos son sistemas más simples que otros ecosistemas que podemos Porque están abordar. como, no sé, me imagino, porque están como más quietos, que no hay un flujo debe haber igual, pero Sí, no sé, un río, supongo que cosas que pasan, y por el ejemplo, lago eso está como más estancado, más, no estancado, pero más quieto, me imagino. Más, tiene que ver con poder establecer los límites físicos más fácilmente, pero además lo que tú acabas de decir, hay sistemas que tienden a ser más cerrados, como un lago, un reservorio, un embalse, y hay otros sistemas que son mucho más abiertos, como lo vamos a ver los ríos o los arroyos, y bueno, tienen dinámicas muy distintas, ¿no? Y tienen sus complejidades muy diferentes, y a veces, dependiendo de la pregunta, cuando no está referido a un ecosistema en particular, sino a procesos más básicos, vamos a encontrar muchos ejemplos de estudios que provienen de la limnología, pero por estas características de que es más fácil de limitar, que a veces son sistemas más cerrados y por lo tanto se puede seguir mejor su dinámica que sistemas muy abiertos, expuestos a una cantidad de factores externos que son difíciles o imposibles de predecir y de controlar, etcétera, ¿no? Este, eh, obviamente en este interés de la ecología también hay aspectos muy claves a entender y que, bueno, que muchos de estos ecosistemas eh, tienen eh, una antigüedad o tienen especies con una antigüedad muy superior a nuestra especie, ¿no es cierto? Y que, bueno, han sobrevivido una cantidad de modificaciones en el planeta y han tenido una gran capacidad de adaptación y evolutiva, que es interesante también entender cómo han sobrellevado condiciones de una variabilidad extrema, ¿no? Porque eso también es interesante. Si ustedes analizan eso en todo el campo del cambio climático, le prestan atención, la variabilidad en los últimos 10.000 años, en realidad, en relación a la trayectoria previa, es una constancia increíble, ¿no? Mira nomás la temperatura desde el Pleistoceno hacia atrás y es una oscilación gigantesca y los últimos 2.000 años, más allá de que hay variaciones importantes, es una gran estabilidad, ¿no? Y es un periodo estable que justamente coincide con el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Este, pero el resto de la vida no evolucionó en un contexto de mayor cantidad de shock y de variabilidad, ¿no? Y es interesante entender en definitiva qué es lo que les dio esa capacidad de sobrellevar esas condiciones. En definitiva, la ecología, como vemos, es una disciplina que aborda múltiples niveles de organización, pero que además puede tener
intereses y motivaciones que son muy disímiles, muy diversas, ¿no es cierto? Y es lo que la hace interesante. Y obviamente en la actualidad es un campo de conocimiento con un desarrollo vertiginoso por los grandes desafíos de sostenibilidad que estamos enfrentando, ¿no? Donde tenemos una crisis múltiple de múltiples componentes, eh, pero que además de la crisis climática tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad como no hemos observado en el pasado, o mejor dicho, lo hemos observado, pero eh, vinculados a grandes catástrofes, ¿no es cierto? Eh, y eso hoy día la ecología juega un papel clave. eh, esa tendencia va a continuar durante un largo tiempo hasta que de alguna manera nos apartemos de estas trayectorias insostenibles que estamos siguiendo desde hace tiempo. Obviamente también pueden ser objeto de estudio de algunos otros campos de conocimiento, por ejemplo, toda la gente de la física y la matemática que trabaja en lo que se llama sistemas complejos, eh, se, como es, utiliza a los ecosistemas acuáticos como modelos de estudio, ¿no? Y porque son todos los ecosistemas, en definitiva, sistemas complejos y adaptativos, ¿no? Es decir, que tienen una gran cantidad de componentes e interacciones, como vamos a estar viendo, y además tienen la capacidad justamente de cambiar, son sistemas muy dinámicos, etcétera, etcétera. Un aspecto importante, y esto es interesante, es que ¿qué aproximaciones de conocimiento utilizamos en la ecología? En la ecología vamos a ver que tenemos básicamente estos tres grandes capítulos. Lo que es el mundo empírico, ¿no es cierto?, de la observación de la naturaleza, entender, eh, observar qué especies ocurren en un determinado ecosistema, en qué momentos del año, cómo interaccionan, pero también tenemos mucha experimentación en el campo de la ecología, y experimentación que podemos realizar en un laboratorio o experimentación que podemos hacer a nivel de campo, de ecosistema. Vamos a estar viendo varios ejemplos cuando entremos, por ejemplo, en el contenido vinculado a la restauración de ecosistemas, de cómo desarrollamos experimentos a nivel de todo un ecosistema, ¿no? Y otro campo de conocimiento tiene que ver con la modelación numérica o el desarrollo de modelos y vinculado a eso con experimentos numéricos, ¿tá? Esto es otra forma de abordar cuando ya tenemos un conocimiento bastante profundo del sistema, desarrollar modelos que en cierta medida nos permiten predecir ciertos atributos que son claves, por ejemplo, de calidad de agua, y nos permite hacer simulaciones, en el sentido, bueno, si una condición tal como la temperatura o los niveles de nutrientes varían, ¿qué respuesta tendrían los sistemas? Pero acá hay un elemento que es importante, que seguramente ustedes ya lo anticiparán, es que los ecosistemas son en definitiva sistemas complejos. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener un conocimiento de una parte de la realidad. Es decir, tenemos conocimiento de sus componentes, cómo interaccionan entre sí, pero hay siempre una parte de esas interacciones o de esos componentes que conocemos parcialmente, ¿tá? Y eso es una propiedad intrínseca de todo ecosistema, de todo sistema complejo, ¿no? Tenemos una cantidad de conocimiento, pero siempre hay aspectos que desconocemos. En definitiva, siempre hay un nivel de incertidumbre, y por eso estos sistemas para nosotros son sistemas probabilísticos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tenemos un conocimiento muy detallado, pero no tenemos la capacidad de conocer todo en detalle. Y
muchas de las incertidumbres nuestras seguramente mañana serán certezas, pero mañana van a aparecer otras incertidumbres que algunas sospechamos y otras no tenemos la menor idea de que ni siquiera las identificamos a priori. ¿Tá? Entonces, ese es un elemento clave, pero que en definitiva estamos conscientes o inconscientemente en contacto con esto habitualmente. Cuando ustedes se levantan temprano y escuchan el pronóstico de tiempo, están escuchando, digamos, las predicciones de un modelo probabilístico, ¿no es cierto? Conocemos mucho del sistema climático, conocemos mucho de la circulación atmosférica, podemos predecir qué pasará ese día, cuándo llega una tormenta, una precipitación fuerte, etcétera, pero también sabemos que esas predicciones muchas veces le erran, ¿no? Y eso tiene que ver en que hay una incertidumbre importante. Bueno, dentro de este campo y dentro de esta materia vamos a estar trabajando desde con esta característica, ¿no? de sistemas probabilísticos donde conocemos una buena parte de cómo se estructuran y cómo funcionan, pero hay aspectos que desconocemos por el momento, ¿no? Otro aspecto importante es que si ustedes miran este recuadro, vamos a ver que la ecología en realidad se nutre de muchos o interacciona con muchos dominios disciplinares. En primer lugar, con la hidrología, con la ciencia de la atmósfera. Esto es fundamental. Los procesos hidrológicos regulan todo el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Obviamente de una forma más fuerte cuando estamos en los sistemas de agua corriente que los de agua quieta, pero en los de agua quieta también es clave. También para entender las características de un ecosistema acuático, estamos interaccionando con la geología, con la edafología, ¿no es cierto? Y obviamente con otros campos como la fisiología, la bioquímica, la genética. En muchas de las interacciones tróficas, también la etología y la ciencia del comportamiento nos resulta sumamente clave. Sobre todo piensen ustedes en todas las interacciones de depredación, canibalismo, etcétera. Bueno, eso tiene una base comportamental que constituye un aporte fundamental, ¿no? Este cuadrito está tomado de un libro de Chapin que es Principios de Ecología Terrestre, ¿no? Y ahí toma justamente como centro la ecología de ecosistemas, ¿no? Y fíjense cómo se nutre, yendo hacia la izquierda, con la ecología de comunidades, la ecología poblacional, la ecofisiología, ¿no es cierto?, que son todos, en definitiva, niveles de organización que abordamos en la ecología, pero eso está, digamos, todos esos niveles y procesos e interacciones que ocurren dentro de cada nivel y entre niveles están condicionados por un contexto biogeofísico que analizamos desde el punto de vista de la ciencia del suelo, de la geología y la geoquímica, de los ecosistemas, incluso del paisaje, de la hidrología y de la climatología, ¿no? En ese sentido, la flecha que nos dice contexto, mecanismos, lo que nos está indicando es que cuando nosotros vamos hacia los niveles inferiores de organización, cuando ya vamos a nivel poblacional y los niveles individuales o los niveles fisiológicos o moleculares, tenemos más chances de entender los mecanismos causales que están detrás, ¿no? En cambio, cuando estamos en fenómenos más complejos, sobre todo climáticos, o entendiendo en definitiva cómo funciona la biosfera, identificamos muchos patrones y en algunos podemos entender ciertas conexiones con algunas causas, pero entender todo el determinismo o todos los mecanismos causales es mucho más difícil, ¿no? Eso es lo que nos está indicando este cuadro, ¿no?
¿Ah? Y aquí, bueno, tenemos que ver justamente la ecología dentro de un contexto a veces más amplio, y es lo que vamos a estar abordando en este curso, de lo que llamamos las ciencias ambientales. Y las ciencias ambientales obviamente se construye sobre una cantidad de disciplinas dentro del dominio que denominamos ciencias naturales y de una cantidad de disciplinas dentro del dominio de las ciencias sociales, las propias ciencias, la sociología, la economía, la ciencia política, etcétera, ¿no? Como vemos, las ciencias ambientales tienen un desafío muy grande porque en definitiva se nutre de una gran diversidad de dominios disciplinares y que cada dominio disciplinar tiene este, su propia jerga específica, su propia historia, sus marcos teóricos, incluso a veces hasta sus propios métodos de investigación, ¿no? Entonces, esto es un desafío que, que realmente tenemos que dimensionar, porque así como a veces tenemos problemas parecidos en el nivel de la medicina, ¿no? Donde a veces tenemos una multitud de especialistas, pero esos especialistas conocen muy detallado cierta parte del problema y no pueden ver el cuadro completo, pero todos tienen un dominio común que es la biología, ¿no es cierto? Pero acá el desafío es mucho más grande porque, bueno, nuestro objeto de análisis o la realidad es una sola, pero la estamos analizando con lentes de análisis y cuerpos teóricos muy diversos y que es muy difícil tener un dominio del conjunto de ellos. La ecología es uno de ellos. Adelante. Perdóname, no, que queda una barrita que tapa algunos textos arriba, capaz que las puedes arrastrar. Yo creo que alt H o alt mayúscula H se podía esconder, ¿no? Ah, si lo corres así, ahí no te lo molestes. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a ver si arreglamos esta pantalla para la próxima clase. A ver si traemos aquella pantalla para acá. Sí, sí, vamos a buscar la vuelta. Muy bien. Aquí justamente un recuadro con los niveles de organización que ya eh, estuvimos analizando, pero aquí justamente en más detalle, ¿no? Eh, eh, en el organismo, cuando estamos hablando de organismos o de individuos, estamos hablando de sobrevivencia y reproducción, es la unidad de análisis de la selección natural. En población estamos considerando poblaciones dinámicas poblacionales. En la comunidad estamos concentrados en interacciones entre poblaciones o especies. Cuando miramos el nivel de ecosistema, básicamente estamos... Pero a mí que no, es que está mal, yo estaba conectado a la red y después traté de conectar mi celular y se ve que no anda. No, yo ni bien el celular no se conecta nada. Bueno, vamos a continuar por acá. Y lo que iba acá, a ver si no me equivoco. Ahí sí. Perfecto. Lo llevamos. Bueno, seguimos. Gran capacidad. Lo importante es, digamos, cuando estamos analizando estos niveles de organización que son objeto de estudio de la ecología, algo que no debemos perder de vista es que esos niveles actúan entre sí, no existen de forma independiente uno del otro. ¿Ah? Eh, que muchas veces, si bien pueden recibir, digamos, ser objetos de análisis o campos, como la ciencia de las poblaciones, en general para entender mucho de los patrones o características del sistema, vamos a estar recurriendo a esa combinación de niveles, ¿no?
Y este aspecto señala lo que se llama el control jerárquico, ¿no? Y es que hay propiedades que van a ser características de cada nivel de organización, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos analizando una propiedad como la diversidad biológica, esa diversidad la vamos a poder abordar apropiadamente si estamos en el nivel comunitario o en el nivel ecosistémico, no a nivel poblacional y a nivel individual. Entonces, en cada uno de estos niveles surgen propiedades que se denominan propiedades emergentes y que no podemos predecir desde los niveles más simples de organización, ¿verdad? Esto nos conecta con algo que viene muy atrás, desde Aristóteles, donde ya señalaba que la totalidad no es igual a la suma de las partes, ¿no? Aparecen propiedades en el sistema que son mucho más que la suma de las partes, ¿no? Y eso no es un tema menor cuando estamos justamente trabajando los niveles, ¿no? Con gente que las podemos abordar, comprender si estamos parados en ese nivel, no son difíciles de anticipar o predecir si está trabajando los niveles más simples, ¿tá? Vinculado en definitiva con toda esta antesala, de alguna manera lo adelantábamos al inicio de la clase, el curso tiene un enfoque netamente ecosistémico, ¿no? Los organismos los vamos a estar analizando de nivel comunitario y sobre todo de un punto de vista funcional. Es decir, aquí nos va a interesar la diversidad biológica y la identidad taxonómica, en algunos casos, en algunas especies muy claves, pero fundamentalmente vamos a analizar a la diversidad biológica desde el punto de vista de los grupos funcionales, es decir, grupos de organismos que cumplen funciones o roles similares en el sistema, ¿ya? Y le vamos a prestar atención a las interacciones tróficas directas e indirectas que hay entre los organismos, así como las interacciones entre los componentes bióticos y abióticos del sistema, ¿ah? Al mismo tiempo vamos a analizar más acuáticos y obviamente esto lo vamos a hacer desde un punto de vista, digamos, muy parados en el contexto socioeconómico del Uruguay, ¿no? Que bueno, tenemos eh, muchos procesos de presiones que obviamente se manifiestan también a nivel global, ¿no? Pero el énfasis va a estar en nuestro contexto socioeconómico. Y también vamos a cerrar el curso analizando cómo se gestionan y sobre todo cómo poder no solo gestionar, sino asegurar la sostenibilidad de los mismos, y para eso vamos a incluir algunas perspectivas como la de los sistemas socioecológicos. Preguntas hasta acá. ¿Dudas? Sí, pero yo si no recuerdo mal, el curso de ecología que vos tenés en el diseño de paisaje es un curso que fundamentalmente está vinculado a aspectos muy fundamentales de la ecología de poblaciones y comunidad. Sí, 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 exacto. Sí. A ustedes lo que les falta es un buen curso de ecología del paisaje. Eso es fundamental, en el campo que trabajan ustedes, porque si bien mucho de su área de trabajo tiene que ver de repente con predios, digamos, lugares como una chacra turística, en cierta medida en espacios más restringidos, hay muchos de ustedes que pueden estar trabajando en una escala paisaje, de ordenamiento del territorio, y ahí hay que tener, digamos, la parte de ecología de paisaje empieza a ser un punto central.
Eso es un tema a pensar, ¿no? Y tratar de incorporar. Eh, Preguntas o dudas, si no seguimos adelante. Vamos a seguir unos minutos más, ya estamos por llegar al horario, pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Cuando la historia del origen del concepto de ecosistema es bien interesante, ¿no? Porque, fíjense, emerge en 1935 por Tansley, eh, y es muy interesante la historia, en qué contexto surge, y una cosa más interesante es que prácticamente Tansley lo volvió a utilizar en el resto de su vida, ¿no? Y el término en realidad toma una vigencia mucho tiempo después, incluso de la muerte de Tansley. Y básicamente, fíjense en el artículo que surge el término ecosistema, ¿no? Un artículo de Tansley que se llamaba El uso y el abuso de conceptos vegetacionales eh, y términos asociados, publicado en la revista Ecology, ¿no? A ver, para entender el contexto, en este momento en la ecología, eh, eh, creo que fui para atrás, en este momento en la ecología hay digamos, hay un énfasis muy fuerte en entender las comunidades vegetales, ¿ah? Y sobre todo, algo que empieza a llamar la atención es por qué tenemos biomas, ¿no es cierto? Digamos, qué factores están condicionados que en determinadas partes del planeta haya un tipo de vegetación u otro. ¿Por qué en algunas partes tenemos selva? ¿Por qué en otras partes tenemos pastizales? En otros tenemos bosques caducifolios, etcétera? Pero también empieza a haber un énfasis en que hay grupos de especies que tienden a ocurrir juntas en el espacio y en el tiempo. Y bueno, todos esos patrones que empiezan a observarse se tratan de explicar desde el punto de vista de sus causas. Y es en este momento, y eso sí yo creo que lo deben ver en diseño en paisaje, en este momento es donde empiezan a emerger los principales marcos teóricos y teorías de los procesos de sucesión. Es decir, bueno, cómo en un determinado suelo o sustrato se empieza a establecer una comunidad de organismos y evoluciona en el tiempo. ¿Y por qué en algunos lugares tenemos que predominan determinadas comunidades y en otro contexto climático de suelos predominan otros, ¿no? Exacto. Bueno, esa discusión es la que está en ese momento, ¿no? Y hay muchas escuelas. En este momento acá se disputan, digamos, aparecen dos grandes concepciones, que es lo que se llama la, el enfoque de Clemens o clemenciano, que él él básicamente trabaja en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, y claro, él recorre el centro de Estados Unidos y el oeste de Estados Unidos a principios del siglo XX, y claro, visita muchos lugares prácticamente deshabitados, ¿no? Entonces, le surge esta pregunta, bueno, ¿por qué este conjunto de especies vegetales van juntitas? ¿Por qué siempre encuentro a este grupito? ¿No? Y Clemens asocia a esto, hace una analogía del organismo humano. Dice, bueno, pero estas especies en realidad podrían ser el equivalente a los componentes del cuerpo humano. Y empieza y utiliza un término, es el de superorganismo. ¿Ah? Eh, la escuela Clemens, también ustedes la pueden encontrar con ese rótulo de superorganismo, o también la pueden encontrar con otro rótulo que se llama escuela monoclimáxica. Él sostenía, por eso les dije el contexto, él sostenía que en ausencia de disturbios de origen natural o del hombre, las comunidades, en ausencia de esos disturbios, iba a llegar a una configuración en el tiempo.
Por eso se llama monoclímax. ¿Ah? Eh, eh, Cuando estamos hablando de disturbios, no solo me estoy refiriendo a la agricultura, la deforestación, la introducción de ganado, me estoy refiriendo también a los fuegos naturales, erupciones volcánicas, etc. Todo eso está dentro del paquete de Clement. Pero hay otra escuela en este momento, que es la escuela asociada a Gleason, que él se llama individualista, y él decía, no, en definitiva, los grupos de especies que observamos eh, es producto del azar, ¿cierto? De la llegada y convivencia de un grupo de especies. ¿Ah? Eh, Gleason, es bueno decirlo, trabajaba en otro tipo de ambiente que ya habían sido afectados por la agricultura, de mucho impacto antrópico. ¿Ah? Les menciono esto porque yo cuando estudiaba ecología, estas dos escuelas las veías como antagonistas, ¿no? Te casabas con una o te casabas con otra, pero en realidad era ver los aportes de estos marcos teóricos de esa manera era un profundo error, porque en definitiva los dos lentes son válidos, pero depende de dentro, en qué contexto estás. Bueno, todo este preámbulo era porque la discusión en ese momento está sobre la sucesión, si existía un clímax o más esta concepción de superorganismo. Y claro, en esa discusión, que en este momento es muy, si se quiere, apasionada entre los principales investigadores, hay un aspecto que Tassi se da cuenta, dice, pero una parte de esto, en definitiva de lo que estamos hablando son de interacciones entre las poblaciones, las comunidades y su entorno biogeofísico, ¿no? Y cuando analizamos esa interacción, ¿cómo estamos analizando? Mejor dicho, ¿cómo denominamos a ese sistema, ¿no? Que son los organismos más su entorno biogeofísico. Y Stanley lo que se dio cuenta, sobre todo porque se calentó mucho con un investigador sudafricano, que es John Phillips, que utilizaba los términos de forma muy didáctica, dijo, tenemos que ordenar esta discusión porque estamos utilizando, ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando, y ahí fue que introdujo el término ecosistema. Bueno, cuando estemos hablando de la interacción de los organismos y la comunidad con su entorno biogeofísico, a eso lo vamos a llamar ecosistema. Todo ese se preámbulo para cómo Stanley llega, pero por una necesidad práctica de ordenar la discusión. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí pueden ver a Tansey. En este momento, todo el desarrollo teórico de la ecología pasa fundamentalmente por lo que es la ecología vegetal. ¿Ah? Esto tiene un predominio muy fuerte, yo les diría hasta prácticamente la década de los 50 o los 60, ¿no? Todo esto fue un campo impresionante de trabajo. Y avanzo en la siguiente, y justamente lo que pretendió Tansley fue precisar términos y ordenar la discusión. Pero bueno, el término fue de gran utilidad, a pesar de que fue tomado mucho tiempo después. Y fíjense, Stanley nunca volvió a utilizar sus conceptos en sus estudios, solamente en algunas revisiones conceptuales. ¿Ah? Eh, Aquí en el material ven justamente a Gleason y la escuela individualista. Estos enfoques, algo que, por ejemplo, en diseño paisaje es fundamental, porque esto lo vamos a ver después cuando estemos hacia el final del curso, cuando estemos hablando de restauración. Hay dos grandes escuelas de restauración, que siempre la restauración comienza por instalar la matriz de productores primarios. Esa base tiene todo el componente.
¿cierto? Todos los animales, las aves, etcétera, porque hay que restablecer por dónde entra la energía en un sistema, ¿no? Entonces, restauraciones, por ejemplo, imagínate cuando, no sé, hemos desecado un humedal, un bañado y queremos recuperarlo y eliminamos el canal que lo desecó, ¿cierto? Y ahí se nos plantea distintas alternativas, que es, bueno, elimino el disturbio y quiero volver a recuperar el humedal. Y de repente, ¿qué especies había? ¿Ah? ¿El humedal se puede recuperar solo eliminando el disturbio? Imagínate eliminando, como muchas veces pasa, se hizo un canal, se desecó y a los años nos dimos cuenta que fue un error terrible. Sacamos, claro, sacamos el canal y se restablece el humedal como en tantos lados. Una pregunta práctica es, ¿el humedal por sí solo va a volver a recuperar las especies que tenía? Bueno, esa es una pregunta que, digamos, ha concentrado mucha atención hasta el día de hoy, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si ese humedal se drenó en los últimos 5 o 10 años y se eliminó ese disturbio, el humedal tiende a recuperar su composición inicial. ¿Por qué recupera? Porque tiene memoria el sistema. ¿Cuál es la memoria del sistema? El banco de semillas que tiene el humedal. Pero sí sabemos que si ese disturbio operó por 80, 90 o 100 años, es muy probable que muchas especies ya no estén en el banco de semillas. Van a ser o es una parte reducida y de repente si queremos recuperar tenemos que introducir algunas especies. Y eso lleva a dos concepciones distintas de la restauración que tiene un correlato con lo que estamos analizando. Y es cuando uno está en un contexto determinado y simplemente eliminando el disturbio, el sistema puede volver a recuperarse, eso se llama, en la escuela de restauración, se llama autodiseño. El sistema tiene la capacidad de volver a recuperarse porque tiene su memoria de alguna manera conservada. ¿Ah? Pero hay otra escuela que tiene que ver con Gleason y el enfoque individualista que dice, no, si lo querés restaurar, además vas a tener que activamente introducir especies. Exacto, porque la memoria del sistema se perdió. Acá, por eso te decía que en el diseño paisaje, esto es un pilar fundamental, no solo en términos de entender la sucesión y los cambios en el tiempo de las comunidades vegetales, que ya de por sí es importante, sino porque en muchos temas de trabajo ustedes que tienen que ver con restauración, esto tiene un correlato con escuelas, ¿no? Más que con escuelas, con enfoques. Y esos enfoques, de nuevo, no tienen que verlos como bandera a tomar y uno depende del contexto y según el contexto en el que estás parado te va a resultar más útil un enfoque clemenciano o un enfoque clisoniano. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, en definitiva, y esto para entender la evolución, el, el- eh, hasta lo que podríamos denominar la primera mitad del siglo XX, el gran desarrollo teórico de la ecología viene desde esta vertiente y sobre todo entender justamente esos patrones espaciales de las comunidades vegetales, cómo evolucionan en el tiempo frente a los disturbios, etcétera, ¿no? Y sobre todo entender los mecanismos causales detrás de eso. Pero ahí también, en ese momento, tenemos aportes muy relevantes desde el campo de la ecología acuática y de la limnología. Y vamos a narrar con algunos aportes. Justamente hay un trabajo muy emblemático
informe que tiene que ver con esto, ¿no? Que hablamos hace un rato, los lagos como microcosmos, ¿no? Fíjense, Forbes sostenía, son sistemas antiguos y relativamente antiguos aislados de su alrededor, ¿no? Donde la materia circula y los controles operan para establecer un equilibrio. Eh, en estos microcosmos, perdón, nada puede ser completamente entendido sin establecer una relación con la totalidad. ¿Tá? Esto fue muy emblemático en el campo de la ecología, porque justamente, como vamos a ver, cuando comenzamos a estudiar todo el campo de las interacciones tróficas, cómo fluye la energía en los ecosistemas, justamente esta concepción de un microcosmos, de un sistema que lo podemos establecer rápidamente sus límites, incluso controlar ciertos intercambios, apareció como un modelo o un caso de análisis eh, muy buscado, ¿no? Más allá de que uno estuviera trabajando en el campo de la limnología o no, ¿no? Y es así que, si a finales del siglo XIX y principios del siglo XX comienzan a, a tener un desarrollo muy grande la limnología, que tiene por una parte el desarrollo en los países centrales de Europa, ¿tá? Y sobre todo en lo que tenía que ver con lagos grandes, lagos profundos. Después, cuando entremos en la ecología de lagos, vamos a ver que tenemos dos grandes grupos, lo que son lagos profundos y lagos someros o poco profundos, ¿tá? Pero además tenemos otra vertiente que es muy interesante, y es cómo se construyen los grandes campos universitarios en Estados Unidos. No sé si han tenido la oportunidad de verlos o visitarlos. Son grandes campus, ¿no es cierto? Muy distinto a cómo se construyen o se han construido las universidades en Argentina, aquí, donde, bueno, en un espacio muy grande están todas las facultades, etcétera, y en esos campus muchas veces se construían o se incorporaban al paisaje lagos. Y al tener su pequeño lago cerca del laboratorio, bueno, era el lugar ideal para trabajar e investigar. Y así tenemos escuelas de limnología clásicas en la Universidad de Wisconsin o Cornell, ¿no? Pero porque entra estamos estudiando natural, pero los artificiales bien natural, ¿no? Engloba todo eso y muchas veces, obviamente, estos sistemas más simplificados también eran objetos atractivos de comenzar a estudiar porque, bueno, no, como vamos a ver en la clase que fue, era todo desconocido, ¿no? Imagínate que en este momento te llevaran a una laguna, la planicie de inundación del Pantanal en estos mismos años o en el Amazonas. Seguramente no sabías ni por dónde empezar en esa complejidad, ¿no? En este momento, y lo vamos a ver la clase que viene, ni siquiera teníamos lo vamos a ver en un caso que es excepcional, que muere muy joven, que es, bueno, ¿cómo organizo los datos para estudiar los intercambios, los flujos de materia y energía en un lago? Porque teníamos decenas y centenas de especies de microalgas y cianobacterias, de los herbívoros que se alimentaban de eso, de otros organismos que vivían en la interfase agua-sedimento, y tenía listados enormes y decías, qué información me dice esto, ¿no? Eso lo vamos a estar analizando el jueves. Sí. O sea, tomo de lo natural, de cómo funciona lo natural, para poder aplicarlo un poco. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, cuando a veces en el paisaje incorporamos pequeños tajamares o humedales,
en definitiva lo estamos haciendo a partir del conocimiento que tenemos de estos sistemas, ¿no? De cómo funcionan. O sea, pero hay el jueves te voy a contar una anécdota muy interesante que tuvimos, una experiencia que recorrimos hace muchos años atrás en cerca allá de Bañera, Buenos Aires, en un complejo que se llama Villa Lagos. Y ahí interaccionamos con un famoso paisajista, Tomás Mulieri. Y es muy interesante porque ahí me di cuenta por primera vez cómo el diseño del paisaje en ese momento pasaba exclusivamente por formas y colores, lo cual a mí me choqueó, decir, bueno, ¿cómo se puede estar diseñando un paisaje sin entender cómo funcionan las especies? O eso me pareció muy interesante. Bueno, dejamos acá y retomamos el jueves, ¿les parece bien? Para no saturar el jueves, sí, vamos a estar haciendo un corte en la mitad para no generar un shock pedagógico.